y sobre todo hoy el Padre Miguel Fuentes, en su esfuerzo de ir a San Rafael. Muchas gracias, Padre. Para tratar el tema que ustedes saben de adicciones en general, muy importante tema. Vamos a hacer primero la presentación del Padre Miguel, breve. Padre Miguel Ángel Fuentes es perteneciente al Verbo Encarnado, es licenciado en Teología por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino, Roma, y es doctor en Teología, con especialidad en Matrimonio y Familia con el Instituto Juan Pablo II de la Pontificia Universidad de Milán, Roma. Es autor de numerosísimos libros, como el teólogo responde, volumen 1, 2 y 3, Revestido de entraña y misericordia, La ciencia de Dios, Soy capitán triunfante de mi estrella, entre otros. Actualmente se desempeña como profesor de Teología Moral del Seminario María, Madre del Verbo Encarnado de San Rafael, Argentina, y de Bishop Jim Residence en Washington, Estados Unidos. Les explico cómo vamos a hacer un poquito la metodología. Primero va a hablar el Padre unos breve tiempo, 30 o 25 minutos. Y después vamos a hacer algunas preguntas, todas las que ustedes quieran. Los asistentes tienen un papelito y un guión para que lo vamos por escrito, para hacerlo más ordenado. Y al final entonces vamos a responder sus preguntas. Ustedes, en la medida que tengan una pregunta, se la van entregando a nuestro asistente y la vamos a leer al final. Hacemos una oración para la comienzo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos gustar todo lo recto y bueno según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus celestiales consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación, al Padre Gustavo y a los que han realizado esta charla. Como ya se dijo en la introducción, vamos a hablar del problema de la adicción. Voy a tratar de este tema de enfocarlo de una manera más bien amplia, haciendo referencia un poco a las adicciones en general, aunque después cuando vaya a tocar los puntos en particular, las características de la adicción, haré referencia a una en particular, que es la que por distintas circunstancias me ha tocado estudiar un poco más, que es la adicción sexual, ¿no? O las adicciones relacionadas con la sexualidad. Pero como digo, quisiera que el tema fuese tratado más amplio, porque realmente es un fenómeno sumamente diverso y amplio. Y vamos a comenzar directamente con el concepto, tratar de entender lo que es la esencia de una adicción. La Organización Mundial de la Salud, para dar ejemplo de un ente que habla imparcialmente sobre el tema, imparcialmente me refiero aceptado comúnmente sus definiciones, por lo menos en algunas cosas bastante capciosas, ¿no? Pero sobre este tema, al menos en cuanto a la naturaleza de la adicción, dice las cosas generales. Dice así: es el estado de intoxicación crónica y periódica originada por el consumo repetido de una droga, natural o sintética, que se caracteriza por una compulsión a continuar consumiendo por cualquier medio, una tendencia al aumento de la dosis, una dependencia psíquica y generalmente física de los efectos y consecuencias perjudiciales para el individuo y la sociedad. Esta definición o descripción está dada desde el punto de vista de la adicción propiamente a la droga, tanto al alcohol como a las sustancias químicas, ¿no? Por supuesto, entonces deberá ser aplicada de forma análoga a otras adicciones que implican no una sustancia sino comportamientos, como los que mencionaremos luego: adicción al juego, adicción al sexo, etc., ¿no? Aquí ya tenemos de todos modos alguna
En primer lugar, la compulsión a continuar, primera característica notable, ¿no? Compulsión a continuar por cualquier medio en esa conducta o, como es el caso, como está hablando de la droga, ir a consumir, por cualquier medio. Esto, por supuesto, cuando la adicción ya está instalada, ¿no? Al principio quizá no se verifica todavía este fenómeno, pero sí cuando ya está instalado. Segundo lugar, tendencia al aumento. Tendencia al aumento. Una característica sumamente notable. ¿Por qué? Porque, salvo un caso muy particular, ¿no?, en la enorme generalidad de las adicciones se verifica este fenómeno. La persona necesita cada vez aumentar más las dosis de lo que hace, sean actos, sea consumir alguna cosa, para lograr el mismo efecto. O para, en algunos casos, para intentar aumentar ese efecto. O sea, al principio, a una persona con un determinado comportamiento le produce un estado de placer y, sobre todo, lo más importante, que es lo que suele buscar gran parte de las personas que terminan siendo adictas, evadirse de ciertos problemas. Lo puede hacer de una determinada manera, consumiendo una cerveza, fumando marihuana, un cigarrillo, lo que sea. Bien, al principio basta con eso, pero eso no produce ese efecto. Necesita cada vez ir aumentando para producir simplemente el mismo efecto. Por eso, esa tendencia al aumento. Después, una dependencia, que estamos hablando entonces cuando se va instalando la adicción, una dependencia que es siempre psíquica, una dependencia psicológica, si no tiene esto a mano, sea lo que sea, si no lo tiene a mano, la persona empieza a desesperarse. Y en muchos casos, por eso es incluso generalmente física, llegan incluso en algunos tipos de adicción a lo que se llama el síndrome de abstinencia, es decir, cuando la persona bruscamente no se le quita la posibilidad de realizar estos actos o de consumir lo que consume, para su adicción se produce incluso un problema muy grande que puede ser hasta producir la muerte en algunos casos, no se les atendía. Eso se da principalmente en las adicciones a sustancias, el alcohol o las drogas. Y finalmente consecuencias perjudiciales, tanto para la persona como para la sociedad en su entorno, ¿no? Una segunda aproximación la quiero dar a partir de esta expresión, de esta definición que da el padre John Harvey. El padre John Harvey es una autoridad en este tema. Él es el fundador de un grupo en Estados Unidos llamado Coraje, donde se ayuda, siguiendo la metodología adaptada de Alcohólicos Anónimos. Ustedes han escuchado hablar del programa de los 12 pasos, ¿no?, que sigue Alcohólicos Anónimos, adaptado en este caso a las personas con tendencia homosexual y que quieren salir de su problema, que es la inmensa mayoría de las personas que tienen este problema, ¿no? Con resultados realmente extraordinarios en la ayuda que han hecho. Tienen fundaciones de casi todas las grandes ciudades de Estados Unidos y también tienen una sección para hispanoparlantes que trabaja en México principalmente, que se llama Cobrach Latino, ¿no? Esta fundación fue pedida, que pidió que se encargaran de este tema, fue el cardenal Pérez Cook, que tiene el proceso de canonización introducido desde hace unos años atrás. Un gran cardenal político de Nueva York, ¿no? Le encargó esto a un gran sacerdote en Estados Unidos que trabajó en estos temas, que es el padre Ben Rochelle, el cual, justamente por estar sumamente ocupado en muchas cosas, no pudo llevarlo adelante, y él sugirió que lo hiciera el padre John Harvey, hoy bastante mayor, ¿no? Y bueno, él, que es una autoridad del problema sobre todo la tendencia homosexual, habla de la adicción ya dentro de este campo. Entonces, justamente el otro era una definición tomada del entorno de la dependencia de sustancias adictivas, o alcohol, droga. Esta es una definición dada desde el punto de vista de una adicción a un comportamiento, ¿no? Donde no hay sustancia, ¿no? La compulsión o adicción es un estilo de conducta en el que los modos de pensar y sentir del individuo o su
manifiestan claramente que la persona ha perdido el control de su comportamiento a pesar de haber intentado frenarlo con poco o ningún resultado positivo. Esto es una descripción muy buena porque justamente es lo que a nosotros nos hace ver a una persona desde afuera, ¿no? Hacer sospechar que una persona precisamente está ante un problema, al menos potencialmente adictivo. Es un estilo de conducta, un modelo. No es algo aislado. Los vicios pueden ser algo aislado hasta cierto punto de vista, pero la adicción, que es un vicio que se ha vuelto patológico, transmisor, ya invade toda la conducta de la persona, todas las relaciones familiares, matrimoniales, filiales, fraternales, laborales, etc. Que se caracteriza por una pérdida del control del comportamiento. La persona no es dueña de sí mismo, salvo determinadas situaciones aisladas. Pero basta que actúe algo, sea un disparador, alguna cosa que a él lo pone en un estado de ansiedad, de nerviosismo, para que enseguida se dispare esto, porque la adicción normalmente nace en sus orígenes como una respuesta a un estado de angustia y ansiedad de la persona, de vacío interior. Por eso la adicción es un camino que se ha vuelto patológico, pero un camino para escapar, siempre es un camino de escape. Por eso es un cortocircuito. Lo que una persona normal puede lograr a través del sacrificio y de comprender el dolor y saber integrar el dolor de la propia vida, el sufrimiento, el adicto busca un cortocircuito, un camino corto. Entonces el camino de aquí a la puerta de la heladera donde tiene la botella de cerveza o de vino, ¿no? Y logra lo mismo que puede lograr la persona a través de la resignación, de la aceptación de la voluntad divina, de la comprensión del dolor, del hacerse fuerte, del trabajo en las virtudes, que es un circuito largo, un largo circuito y un corto circuito, ¿no? Por eso pierde el control del comportamiento, ¿no? Un intento fallido de control. O sea, no es una pérdida de control sin intentar, la persona ha intentado repetidas veces al día, porque de hecho es infalible. Una persona adicta, cada vez que realiza el circuito de su adicción, siempre termina diciendo nunca más. Y quizá después de decir eso, inmediatamente empieza el circuito. Que se manifiesta en modos de pensar, que decimos un estilo de conducta, modos de pensar, de sentir principalmente, de sentir primero, después termina perjudicando los modos de pensar y, bueno, las relaciones con los demás, como decía también la otra definición. Bien, ¿cuál es la realidad que vivimos? Esto es un pantallazo sumamente imperfecto que voy a dar ahora y principalmente referido a nuestro país y noticias denominales, por lo cual incluso son parciales, ¿no? El alcohol, Argentina, informe del 2003, un informe además periodístico, lo cual hay que tomar siempre con pinza, ¿no? Edad de inicio, estamos hablando de 2003, hace 6 años. La edad de inicio en el consumo de alcohol para el 2003 en las chicas bajaba a 12-13 años. A esa edad se iniciaba. La cantidad consumidora en el 2003 respecto a los años anteriores había aumentado un 150%. Multipliquen por lo que quieran, no van a quedar cortos para ver este último lustro que nos separa de estos datos. Los jóvenes son cada vez más vulnerables a la poliadicción, que es el alternar alcohol, marihuana, cocaína, etc. O sea, no se puede hablar de adicción a qué, a la marihuana. Normalmente lo que están haciendo son cócteles, ¿no? De distintas cosas, ¿no? Estupefacientes y alcohol, informe del año pasado, publicado por La Nación, ¿no? Es un informe tomado de datos oficiales, ¿no? Solo en Buenos Aires, 28.000 personas fueron sometidas a tratamientos por estupefacientes y alcohol. La mayoría eran adolescentes y jóvenes. El 30% por marihuana, el 29% por alcohol, el 23% por cocaína, casi el 5% por el paco famoso, el 2,5% por psicofármacos. El resto, éxtasis, LSD y otras drogas alucinógenas, ¿no? En casi la mitad el alcohol fue la puerta de entrada al mundo de las drogas. No necesariamente al mundo de las adicciones. Las adicciones se pueden ver por otras cosas. Pero en el mundo de la droga, o sea,
el alcohol. Cada vez más niños entre 11 y 13 años se emborrachan antes de salir o de bailar. Muchos jóvenes comienzan con ansiolíticos y con medicamentos de botiquín familiar que mezclan con alcohol y los beben en las llamadas jarras locas. Durante 2008, bueno, algunos datos que no creo que sean exactos, ¿no? Debe ser muchísimo más, la policía secuestró 14.000 kilos de marihuana, no sé, lo que puede ver ahí. Ciertamente una cosa enorme, pero que no debe ser, la debe ser muchísimo más, por lo que interese el contexto. Unos años antes, alcohol y droga, también informes sobre de Buenos Aires solamente. El consumo de alcohol y droga está asociado, en un informe del SADA, que es la Subsecretaría de Atención a las Adicciones de la Provincia de Buenos Aires, el informe anterior también era del SADA. El consumo estaba asociado al 68% de las muertes de los chicos entre 15 y 24 años, sea porque son los responsables directos o indirectos de muchos accidentes, el 40% de los accidentes de tránsito, el 37% de los de trabajo, el 15% de los accidentes, sea porque disparan el 75% de los episodios de violencia domésticos y callejeros, sea porque se confirmó su presencia en el 36% de las detenciones que realizó la policía en el 2004, y porque están detrás del 8% de los ingresos a guardias hospitalarias, ¿no? Lo cual no dice nada, evidentemente muchísimo no ingresa a ninguna guardia hospitalaria. El total de muertos entre 15 y 24 años durante el 2003 fueron 2.221 en Buenos Aires, ¿no? El 70% obedeció a lo que los especialistas llaman causas externas, accidente, violencia y suicidio, en todas. O sea, no con un problema orgánico o una enfermedad, ¿no? En todas esas, de un modo u otro, apareció el alcohol y la droga. El que murió consumía o fue víctima de alguien que consumía. Sean accidentes de calle, no necesariamente que más a otros. El juego, Buenos Aires 2008. La expansión del juego en el país adquiere una dimensión preocupante. Evidentemente que no va a decir toda la verdad, pero acá hay muchísimos intereses detrás, ¿no? Capital Federal de la provincia de Buenos Aires ha registrado en alrededor de 10 años un cambio notable por el aumento de las licencias para instalar casinos, bingos y en general centros de apuestas. Se menciona alguna cantidad de casinos, etc., ¿no? Fíjense lo que dice este informe de la Universidad de Chicago. Basados en criterios desarrollados por la Asociación Americana de Psiquiatría, estimamos que cerca de 2,5 millones de adultos norteamericanos son jugadores patológicos, debe ser unos 7 años antes. Y otros 3 millones deberían estar considerados jugadores problemáticos, o sea, al borde de una adicción. 15 millones de adultos norteamericanos están en riesgo de un problema de juego. Y además hay que tener en cuenta que la ludopatía, adicción al juego, se relaciona con el problema del dinero que está detrás y las deudas que se generan, se relaciona con el robo, familiar, ¿no? Es muy fácil, los padres se pueden dar cuenta fácilmente de cuando los hijos están metidos en estas cosas, porque empiezan a robar en la familia, ¿no? Sin ser familias necesitadas. ¿De qué pasa? ¿No? De acá, evidentemente acá se está usando para algo, puede ser droga, o puede ser esto. Muchas personas no piensan nunca en esto, y sin embargo, una de las cosas que más se está extendiendo, ¿no? Con el robo, con el tráfico de droga, con los préstamos a usura, ¿no? Y el caer víctima de las máquinas del juego. Conduce al abuso económico familiar y a la destrucción de la familia, que es una patología de extensión y produce trastornos mentales, ¿no? Como cualquier otro. Los videojuegos. Argentina 2008. Psiquiatra Claudio Weinberg, jefe del Departamento de Neurología y Psiquiatría Infantil del Instituto de Neurología Cognitiva de Buenos Aires, el INECO, hablando del uso de Internet y los videojuegos por parte de los niños y adolescentes, dijo lo siguiente: en el manual de diagnóstico y estadística de trastornos mentales, el DSM, ¿no?, se incluirá una nueva entidad psiquiátrica, lo que en términos coloquiales sería una adicción a Internet. Se trata de una nueva patología que afecta en la actualidad a la mayoría de los jóvenes de países asiáticos, donde los chicos llegan a pasar el 80% del tiempo que están despiertos frente a una televisión. Y a esto vamos también nosotros, ¿no? El doctor Sauvaler, especialista en tecnología, dice: he atendido adicciones al juego, y es en Argentina, ¿no? Por ejemplo,
Counter-Strike, un videojuego bélico, los chicos se pasaban 36 horas jugando, perdiendo la escuela, el deporte y los amigos. Otro informe, que tiene más valor todavía que este, por lo que está refiriendo, según un estudio, los videojuegos crean adicción y actúan en el cerebro de igual manera que la marihuana o el alcohol, generando dependencia en las personas. La investigación, esta vez está refiriéndose, presentada hoy en el 5º Foro Europeo de Investigadores de Neurociencia en Viena, es el resultado de pruebas realizadas a más de 7.000 personas. Los científicos descubrieron que más de un 10% tenía esa memoria de la adicción grabada en el cerebro. Las reacciones cerebrales de las personas que juegan con videojuegos en exceso son similares a las de los alcohólicos o los adictos al cannabis, marihuana, dijo Ralph Tallerman del Instituto de Medicina Psicológica de la Universidad de Charité de Berlín, luego de probar esta afirmación con electroencefalogramas. Esto es del 2006. Acá las cifras se disparan de forma impresionante, por eso hay que tomar todo con pinzas, porque basta que sean 2 años, el panorama cambia sustancialmente para peor, ¿no? Internet. En España 2002, algunos psicólogos ya calculaban que el 9% de la población tenía problemas de relación patológica con Internet. Un 30% de surcoreanos de menos de 18 años, es decir, casi 2,5 millones de personas, corren riesgo de padecer la adicción a Internet. 250.000 de esos 2 millones manifiestan síntomas de adicción, como algunas de las cosas que uno puede ver incluso en personas aquí, ¿no? La incapacidad de mantenerse alejados de la computadora, el incremento del nivel de tolerancia que los impulsa a sesiones cada vez más prolongadas online, síntomas de abstinencia, entre otros furia y anhelo del medio cuando se les impide conectarse. Vimos que eran síntomas que se daban en las adicciones. Esto que se dice en Internet es exactamente para el celular. Que pasa con las personas. Se sienten inseguras si no tienen el celular prendido, ¿no? No pueden apagar el celular cuando están en la iglesia, es impresionante. Es impresionante. Que una persona estando en misa escuche sonar su celular y salga, implica evidentemente que hay un problema. Hay un problema. Un problema espiritual, evidentemente, no, pero yo no diría que solamente es un problema espiritual. La verdad es que más todavía es una cosa patológica, ciertamente. Pero hay un desequilibrio en la persona, al menos en los criterios de valor de esa persona. Un adolescente que pasa varias horas por día en Internet no necesariamente sufre una adicción, pero si reemplaza esa actividad por la que podría desarrollar con sus amigos y deja de asistir a la escuela, hay que pensar en una patología. En el país de España, de 2002, dice, si dedica más de 30 horas de su ocio a navegar cada semana, 30 horas por semana, más de 7 días, saquen ustedes el cálculo y asústense, porque a veces es lo que hacen muchas mayoría de personas. Siente el impulso de conectarse, de entrar en su casa, descuida relaciones personales que antes le resultaban satisfactorias, pierde horas de sueño, no puede controlar el tiempo que pasa conectado o sufre ansiedad. Cuando no está en red, usted tiene problemas graves de adicción. No dice que tiene problemas de adicción, tiene problemas graves de adicción. Eso lo dice un diario, pero creo que se puede estar de acuerdo. Adicción sexual. La adicción sexual es un fenómeno bastante complicado que tiene muchas variantes, por eso la menciono aquí. Hay 3 modos distintos de adicción, no voy a entrar en este tema, ¿no? Porque si ustedes preguntan ningún problema, pero digo, es demasiado amplio, pero quiero mencionarlo. Después tomaré gran parte, como había dicho al principio, de esta adicción tomaré varios de los elementos para mostrar a lo largo de lo que pasa en la zona. Pero la adicción entonces sexual, por llamar, mal llamada adicción sexual, es adicción a la lujuria, y en algunos casos, mejor a lo más amplio, como adicción al amor malentendido. Implica 3 cosas. En primer lugar, la llamada adicción al romance, que es el don Juan. El don Juan. Es la incapacidad de verdadera entrega a una sola persona. Es el hombre mujeriego, lo cual vale analógamente para nuestra perspectiva, ¿no? Las relaciones de pareja destructivas, en segundo lugar, son bastante complicadas, que es muy parecida a lo que quizás el sentido da como codependencia, aunque no es estrictamente lo mismo, ¿no? Una dependencia de una persona que en definitiva se vuelve destructiva, ¿no? Y
Y hablo de relaciones de pareja destructivas porque normalmente esto no es un matrimonio, por muchos motivos, porque generalmente este problema se va dando de una pareja a otra pareja, sucesivamente, ¿no? Se va destruyendo una relación y cuando pueden encontrar otra donde ponen todas sus esperanzas y esta sí es la solución de mi vida, se rehizo verdaderamente la vida, vuelve a darse todo ese problema que es algo destructivo de la persona. Y finalmente, ahí la adicción al sexo propiamente dicha, que tiene distintos niveles, ¿no? La adicción a la lujuria solitaria, que aumenta la pornografía, de masturbación, luego al sexo sin fines de lucro, no por cuestiones económicas, luego estos son niveles que fácilmente se van saltando, ¿no? Al sexo mercantilizado, o sea, la prostitución o otras formas, ¿no es cierto?, de desorden sexual, a los comportamientos homosexuales. No, la homosexualidad no necesariamente es una adicción, es un problema, pero no toda persona que tiene un problema de tendencia homosexual es adicta. Hay adicción a eso también, como a los otros cambios, ¿no? O sea, se juntan dos problemas. Una persona que tiene inclinación homosexual y además es adicta a eso, tiene dos problemas, ¿no? Y finalmente, a los comportamientos parafílicos, o sea, ya son patologías graves. Sadismo, la persona que encuentra placer no solamente en el sexo, sino en un sexo que a su vez tiene que hacer daño a la otra persona. Masoquismo, voyerismo, la persona que encuentra placer mirando, ¿no? La pedofilia, abuso de niños, el transexualismo. La pornografía es el principal alimento de la adicción sexual y normalmente es el canal de inicio de esta adicción. Y por eso le decía antes que no es que el alcohol es la vía de inicio en las adicciones a las sustancias. Pero esto hoy en día es mucho más accesible para una persona, incluso más que el alcohol, ¿no? Por eso esta suele ser la vía de inicio a esta adicción, y después una adicción a veces potencia las otras que se relacionan, ¿no? Una con otra. Tiene un altísimo potencial adictivo, y de hecho yo he conocido casos donde una persona ha quedado adicta con una sola sección de pornografía por tiempo. Una sola. Una persona débil psicológicamente. La primera vez que se encontró fortuitamente con algo que contenía pornografía, se volcó, y ahí sí tenía libertad de no hacerlo, se volcó voluntariamente sobre eso. Al día siguiente volvió a gastar un día entero, una noche entera, pero la segunda vez la persona era consciente de que no tenía ninguna libertad. Bien, hay que ver hasta qué punto tiene verdad eso, que no tiene ninguna libertad, es la confesión de la persona, sin confesión, no confesión sacramental, ¿no? Sino que es el testimonio de la persona. Bien, pero ciertamente la persona se sentía como no tener ningún tipo de libertad, una conclusión verdaderamente. Es la tercera industria que mueve más dinero en el mundo, lo cual lo pongo porque eso significa entonces que es un problema muy serio. Hay muchísimo consumo, porque si no podría hacer eso, hay muchísima oferta y hay un asedio. O sea, nosotros estamos asediados por esto, por todos los medios. La edad promedio, los más grandes consumidores son los adolescentes entre 12 y 17 años. La edad promedio en que los varones ven pornografía por primera vez no de los 11 años, yo tengo que corregirlo, que es antes. Estos son estudios de los años atrás. Se estima que el 17% de los usuarios de Internet tienen problemas con la pornografía. La pornografía tiene efectos cerebrales y produce condicionamientos que hacen sumamente difícil la recuperación mental de la persona. El ciclo adictivo. Quiero presentar un poquito cómo es el problema, cómo se ve de afuera, porque creo que conociendo cómo es el proceso de la adicción de una persona o el ciclo, que se va repitiendo constantemente, uno puede intentar ayudar, porque a veces apuntamos en la dirección equivocada, ¿no? Con buena intención, la dirección equivocada. Esto es lo que se llama el ciclo adictivo. Es decir, lo que figura arriba como ciclo propiamente adictivo es lo que normalmente no puede haber en una persona. Esto que figura como sistema adictivo es lo que uno quizás no ve y es el verdadero problema, el problema más grave, la raíz, ¿no?
porque en el caso de la pornografía, porque apareció una imagen pornográfica, o lo más común no es eso, tanto es como para las otras adicciones, lo más común es un fracaso, un disgusto, una sensación de ahogo, de vacío, cualquier cosa puede ser un desencadenante. Basta que agarren el libro de Sexólogos Anónimos, tiene uno igual que Alcohólicos Anónimos, tiene un famoso libro, es un libro negro, ¿no? Donde es una especie de manualcito, de manera porque para que una persona no ande con eso por la calle, le dice Alcohólicos Anónimos, lo que sea, es un libro que no tiene nada escrito, la tapa negra. Sexólogos Anónimos también tiene un manualcito, es un libro blanco, donde cuentan los ex enfermos, ¿no? Cuentan sus experiencias, sus problemas, cómo fue, cómo lograron salir. Pero bueno, cualquier cosa puede ser un estado. Cualquier cosa. Un perfume, un paisaje, una calle. Pasó por una calle, la cual en esa calle la persona ya se emborrachó tantas veces o lo que sea. El ver una determinada persona, el ver una imagen. El ver una imagen simplemente que activa la imaginación, la etapa que la imagen no tiene nada. Ya en el adicto ya la fantasía está entrando, ¿no? Bien, un desencadenante normalmente son situaciones psicológicas. Es más, es un disgusto, un fracaso, un capricho que no se pudo dar, una discusión familiar, un problema de cualquier tipo. Actúa desencadenante. Inmediatamente la persona se despierta la obsesión. La obsesión puede hacer aquello con lo que está obsesionada, puede ser el sexo, porque, como decía, esa es la vía de escape para huir de ese problema, para calmar esa ansiedad, lo que sea, o para satisfacer esa excitación que tiene esa persona en ese momento. Puede ser cualquiera de las dos variantes, son las vías, ¿no?, que tiene la persona ahí. Surge esa obsesión, una vez que la persona se ha clarificado lo que es la obsesión que tiene, empieza la cacería, es decir, a buscar el objeto de su placer. Para lo cual, sobre todo en el caso de la adicción sexual, la persona arma toda una especie de ritual, por eso es nuestro cacería. Pero es una cosa, podría ir, ¿cierto? Puede ir, tomar un vaso de vino, puede drogarse, sobre todo la persona que tiene un problema de adicción sexual puede ir con su madre placer, pero no lo va a hacer así, porque sabe, la persona ya sabe que inmediatamente que lo haga, todo desapareció. 2 segundos, ¿dónde va a venir una terrible amargura? Entonces empieza a estirar, y lo estira con una norma ritual, que a veces incluso la persona que, por ejemplo, que va a ver pornografía por internet, busca el horario, todo el ritual. Por ejemplo, el padre de familia que tiene ese problema, se levanta tantas veces hasta ver si sus hijos están todos dormidos, espera la hora, la música que elige, la luz que elige, todo, es una especie de ritual. Porque apuesta a encontrar el placer en el ritual más que en el acto, ¿no? Es una cuestión psicológica, ya está presente, está anticipando la frustración que le va a dar. Bien, una vez que hizo todo, alcanza el placer, de la manera que sea, inmediatamente se da algo que dura muy poco, que se retorna a la normalidad, o sea, desapareció la obsesión, eso retorna a la normalidad, ¿no? Listo, se acabó esa obsesión que tenía unos instantes antes, y comienza una especie de torbellino de emociones, de sus emociones, pasiones, con remordimiento, porque otra vez ha fallado, desde que propuesto, no volver a hacer esto, por el motivo que sea, el remordimiento por lo que ha hecho, ¿no? Justificaciones y culpaciones, bueno, pero yo lo que pasa es que me sentía muy nervioso, lo que pasa es que a mí me trataron mal, por eso se entiende que yo no tenía otra forma de consolarme, de buscar o la culpa la tiene mi esposa, la tiene mi esposo que no me comprende, que mi jefe que me echó, que me retó mal, mis hijos que me dan disgusto, mis padres que no me comprenden, aquí tienen la culpa, y lo posible, lo ideal sería que no la tengan ellos. Pero no se lo creen. Ellos saben que están mintiendo. Por eso viene la vergüenza y la desesperación. Con la desesperación, inmediatamente viene la promesa. Bueno, esta fue la última vez, yo cambio, yo nunca más. Pero ¿qué están haciendo? Todo el tiempo pensando en mí. Lo que yo voy a cambiar es esto, tal. Eso resulta que están fijando cada vez más, y por eso hasta eso puede desencadenar ese mismo problema, esa misma angustia que ha habido, por como se sienten que se han rebajado, que se han humillado, que son un fracaso, que sus promesas, eso puede ser desencadenante que les inicie una universidad. Y
Y así, pero con esto que es un algo de sentido común. Si empezamos a caminar nosotros un mismo círculo una y otra vez, vamos a terminar por dejar marcado acá. Y cada vez vamos a hacer un surco más profundo. Es decir, vamos a ir un poco más. Entonces, cada vez que se repite el círculo, la persona se vuelve cada vez más. Ahora, esto es lo que vemos y esto es lo que está debajo. Y es lo más importante. ¿Por qué a esta persona le ocurre esto? Porque esta persona ya tiene instalado, o quizá de años y años, quizá de toda la vida, un sistema de pensamiento que es un sistema potencialmente adictivo, es decir, que puede desencadenar la adicción. Esto se basa en primer lugar en un sistema cultural adictivo. ¿Qué es un sistema cultural adictivo? Tiene un montón de ideas de las cuales está convencida de que son potencialmente adictivas. La idea de que la vida no tiene sentido, o de que en esta vida hay que arreglársela como uno pueda, porque acá nadie me va a ayudar, o de que yo personalmente no puedo encontrar el amor en un amor verdadero, o que el amor no existe, porque ya me engañado tantas veces otro. Van hablando de principios. Y miren que nosotros tenemos muchos de estos principios. Nosotros tenemos principios que son subterráneos en nosotros. Por ejemplo, nosotros tenemos cosas que están muy bien. No, yo creo en la providencia, muy bien, porque me desespero cuando entonces faltan 10 días y la cosa no me va a alcanzar para fin de mes. ¿Está bien? Si creo en la providencia, entonces ¿por qué? Porque esa angustia significa que yo tengo, en definitiva, como una doble principio. No doble, ¿verdad? Yo no estoy mintiendo, yo creo en la providencia. Pero hay una angustia que se teoriza y en una de esas. Bien, eso seguro que produce grandes daños. Fíjense que la inmensa mayoría de las personas hoy en día no lo tienen como segunda alternativa a muchas de estas malas ideas, sino como primera y última. Este sistema cultural adictivo, que puede ser incluso, por ejemplo, que Dios está muy lejos, Dios no sé por qué se preocupa por mí. Dios, yo cuando le voy rezando, Dios no me ha dicho nada, Dios no nos escucha, o lo que sea, un montón de sistemas que pueden englobar a Dios, normalmente engloban a Dios, a la familia, las personas decepcionadas, una familia que quizás se destruyó su familia, no creen a Dios. Eso hace elaborar, de forma natural, juicios dañinos, llamo juicios dañinos, en los juicios donde uno está implicado, uno mismo se implica. Entonces, yo personalmente, si no me la rebusco por mis propios medios, yo mismo me rebusco. A mí, nadie me quiere. Todos se olvidan de mí. Siempre me ponen en el último lugar. A mí siempre me mandan al lado. Es una cuestión, son juicios dañinos. Juicios sobre uno. Esos juicios, de los cuales estamos muchas veces llenos, crean en una persona, la ponen en una situación vulnerable. O sea, cualquier cosa, cualquier viento, cualquier tormenta, a mí me puede tirar. Y esa es la raíz de la adicción. Luego, entonces, puede venir cualquier disparador, como que mencionaste, no se pone discusión, pero este disparador y aquel es el desencadenante es el mismo. Esto desencadena todo el ciclo refuerza esto, uno termina de hacer eso, fracaso y dice, tenía razón. Le escribió el ambiente de que yo soy fracasado y no soy para nada. Reforzó eso. Al reforzar eso, se refuerza la situación de vulnerabilidad, cualquier otro desencadenante puede desencadenar eso. Esto para mí es muy importante, porque trabajar sobre esto es muy difícil, pero trabajar sobre esto sí es fácil. Es decir, no es fácil, digamos, es mucho más fácil que trabajar sobre aquello. Yo esto puedo trabajar en el plano de los principios, puedo trabajar en el plano de la confianza y muchas cosas que mencionaré enseguida cuando hablemos de qué es lo que se puede hacer, ¿no? Bien, el marco de la adicción, creo que esto también es muy importante, aunque simple. La adicción es una dependencia, adicción y dependencia se pueden tomar como sinónimo, dependencia patológica, ¿no? Pero el tema es que muchas veces no podemos nosotros trabajar, ayudar a una persona que tiene una adicción porque no nos damos cuenta de esto, no es la única dependencia que tiene esta persona. Tiene otras dependencias que no tienen una adicción, pero que acostumbran a la persona a ser una persona dependiente. Y al ser una persona dependiente de lo que no debe depender, porque todos somos dependientes de lo de Dios, evidentemente
el saco hecho para mí. Hay 5 modos diversos de dependencia y los que no son la dependencia propiamente de la adicción, que es el último que he puesto aquí, ¿no? Refuerzan por lo menos la adicción y preparan el terreno para que pueda salir una adicción, ¿no? ¿Cuáles son? En primer lugar, la dependencia de la aprobación de los demás. La persona que qué es lo que está bien y lo que está mal, y si me aplaude, está bien. Lo hago para que me aprueben. Si me retan, me vituperan, me critican, entonces eso para mí está mal. No voy a hacer una cosa, yo no me voy a quemar. Soy independiente. Yo no me voy a quemar. Si no me quiero quemar, yo no me voy a esto. Yo no me voy a poner a que me echen, yo no me voy a poner a esto. ¿No? Eso es dependencia. Eso es. Y es una dependencia que prepara el terreno para cualquier otra dependencia. El riesgo es ser manipulado por la recompensa del castigo. Si yo tengo una persona así, es facilísimo manejar. Basta con que yo le ofrezca premios si hace lo que yo quiero, o que amenace con castigarlo si hace lo que yo no quiero. Las personas que son dependientes se dejan manipular. Y ya tenemos un tipo de manipulación. Segundo lugar, la dependencia respecto de alguna persona determinada. Lo mismo que el anterior, pero el anterior es más general, o sea, de la aprobación de los demás o de la desaprobación de los demás. Pero hay personas que no tienen esto, pero sí tienen dependencia de una persona. A veces una persona que tiene dependencia excesiva respecto de su padre o de su madre, este es el caso de las madres sobreprotectoras. La contrapartida es el hijo excesivamente dependiente de su madre, ¿no? La dependencia de una esposa respecto de un esposo, un esposo respecto de una esposa, que tienen que tener dependencia, entonces es una sociedad de todo singular, una modernidad. Pero a veces hay una dependencia falsa en cosas malas, desordenadas. La dependencia de una novia respecto al novio, cuántos padres han visto que sus hijos, siendo buenos, se pusieron de una persona y tienen tal obsesión y tal dependencia de esa persona que se terminaron haciendo malo porque esa persona era mala y le dio por mal camino, tiene dependencia. Quizás no era dependiente de ninguna otra cosa. Hasta tal punto no es dependiente de otra persona que en ese caso que queremos depende de su padre y que llega a depender un poco más. Se independizan de su padre o su madre para dejarse absorber por una persona que les lleva por mal camino. Esta es la dependencia que genera los líderes de sectas. Es respecto a una persona, ¿no? De hecho, el riesgo es la manipulación sectaria y la codependencia. Después la dependencia social y cultural, ¿no? Que el riesgo es la esclavitud de los criterios colectivos. Esta es la dependencia que tenemos de la publicidad. Los jóvenes, los no tan jóvenes, uno se sienten realizados si usan tal cosa de tal marca, y si no, no pueden usar la dependencia. Pueden estar usando una cosa que lo deja incómodo, que es horrible, todo el mundo lo usa, si no lo usan, así que soy anticuado, los criterios. Los criterios de publicidad se manejan por la producción de una dependencia social respecto al criterio de la moda. La dependencia de los propios caprichos límites. Por ejemplo, la persona que se ha peleado con otra, esto es un ejemplo de una famosa psicóloga, ¿no? Elizabeth Lucas, que es la que actualmente dirige la escuela fundada por el doctor Víctor Frank, el doctor terapia. Y le pone gente que esta doctrina es eso. Y le pone este caso, que es el típico caso de las personas que se han peleado. Y después uno dice, bueno, sí, está bien, no está mal, tenemos que abuelar, pero yo no le voy a pedir perdón si no pedí perdón. O si él no está de acuerdo en pedir perdón, yo no le voy a pedir perdón. Bien, yo pues que no te ¿por qué? Menos mal que Jesucristo nos puso esa condición, porque si no estamos todos condenados. Él no dijo, si a mí me piden perdón, me pido perdón, porque si no me vienen a pedir perdón, yo soy Dios. Eso no. Eso es una dependencia. Estoy dependiendo de un capricho, de un principio que es falso. Bien, todo esto, si ustedes se fijan, la mayoría de las personas viven encima de la ley. ¿Cómo nos puede extrañar después de que les termine manipulando algún comportamiento en particular o una sustancia? ¿No? Bien, por eso, antes de ser esclavo de una sustancia o un comportamiento, el adicto es esclavo de un juicio injusto y falso.
que puede ser cualquiera de estas cosas. En particular, esta dependencia, la última, que es la que genera las adicciones, es una dependencia de todos los estados anímicos. La persona depende tanto del sentirse bien que cuando no se siente bien, toma algo o hace algo para sentirse bien. La persona que no tolera el dolor, que necesita el propio estado anímico. Por eso, esto es lo que genera finalmente que encuentre en algún momento de su vida una vía de cortocircuito. Y en formación y progresión de la adicción. ¿Cómo se forma la adicción? Tiene 3 etapas. La primera es el aprendizaje, ¿no? Uno de pronto empieza a darse cuenta de cuando hago esto, una determinada cosa, una conducta, cuando tomo algo, siento un sentimiento de placer o de alivio del dolor. Me contaba una vez una joven que era alcohólica. Y decía, bueno, yo me iba mal en todas las cosas, y un día estábamos en un bar, todas pidieron algo, yo pedí una cerveza, después nadie fue tomando, después tomando yo, y me di cuenta en un momento dado que después de tomado yo, todos esos problemas que había tenido en la universidad, en las discusiones, los problemas con mi madre que no me entiende, durante ese tiempo yo me olvidé de eso. Que otra persona me olvide. Entonces a partir de ese día, yo me tomaba una cerveza cada vez que me sabía, ese momento, listo, me olvidé de todos los problemas. Cuando habló conmigo, era alcohólica, ya había tenido un intento de suicidio y, bueno, problemas muy serios incluso mentales, ¿no? Etapa de aprendizaje, después se forma evidentemente el hábito, porque la repetición de aquel comportamiento refuerza y echa raíces, ¿no? Y se forma un hábito, y finalmente ese hábito se vuelve patológico, se arraiga, ¿no? Y se dispara por mecanismos reflejos, lo que dije antes, cualquier desencadenante, y ahí ya tenemos entonces una adicción instalada. ¿Cuánto tiempo hace falta para visitar la adicción? Les acabo de mencionar un caso, una sola vez, el caso de pornografía. Todo depende, eso lo explica Santo Tomás cuando habla de los hábitos. Se pregunta, ¿cuántos actos tengo que hacer para adquirir un hábito? Dice, no es una cuestión de número, es una cuestión de intensidad, porque el hábito es una cualidad. ¿Cuántas máquinas de pintura necesitamos para que esta pared, para pintarla de blanca? Bueno, todo depende de la densidad de la pintura. Si la pintura está aguada, tenemos que dar, no sé, 20 manos y variedad todavía. El fondo se va a notar. Pero si le agarramos una pintura sumamente densa, pasa una sola vez, y entonces es una cualidad. El color es una cualidad. Los hábitos son cualidades. Entonces depende de la intensidad del acto, y estos son actos muy intensos, estamos hablando de actos que perturban tendencias naturales fundamentales de la persona, como el instinto sexual, por ejemplo. Entonces, evidentemente, estamos hablando de un acto muy intenso. Uno solo, no necesariamente, que uno solo podría generar una adicción. La adicción tiene un carácter progresivo. Ese progreso, esa adicción, es de 2 modos. En primer lugar, el progreso se da por saltar de un nivel a otro, mencioné en el caso de la adicción sexual, que mencioné 5 niveles. Una forma de progresar es la persona que va a saltar de un nivel a otro. A veces de ver pornografía pasa a buscar ya sexo explícito con otra persona, después de eso pasa, ya no se contenta con la persona que me lo ofrece, entonces lo paga, y después eso me deja tan insatisfecho que después de un tiempo recurriendo a la prostitución, pero a la prostitución con personas de su propio sexo, y así va pasando. No necesariamente esto ocurre en todos. Es un riesgo que tienen todos los adictos, pero algunos pueden por distintos motivos instalarse en una sola adicción, ¿no? Ahora, yo he hecho esta prueba con algunas personas para explicarles la gravedad de su problema y para que se deje ayudar. Yo les dije, bueno, haga esto y tiene ustedes ahí. Una línea. Entonces, al medio marquen una raya y pongan hoy. Y atrás pongan, por ejemplo, más por ejemplo, usted tiene este problema en 5 años, pongan 5 años, entonces pongan para adelante 5 años. Entonces empecemos, hace 5 años atrás, cuando usted empezó a tener este problema, ¿había una cosa que usted decía, bueno, pero hasta el punto no voy a llegar nunca? Y bueno, sí, esas son cosas que me han dicho, ¿no? Nunca lo hice con otra persona. Por la piel, pero nunca lo voy a hacer con otra persona. Y te lo hizo con otra persona. Y bueno, si al final sí. ¿Cuánto tiempo después? No sé, calculo un año y medio, una persona. Cuando usted empezó a hacerlo con otra persona, había algo que usted decía que, bueno, pero a eso
¿Y alguna vez usted pagó por eso? Y bueno, si le voy a ser sincero, sí, con el tiempo sí, no. Como una rayita. ¿Y después qué más? Bueno, mire, si yo dije, jamás lo haría con un menor. Y alguna vez se lo y bueno, no, pero sí se lo produce. No lo hice por mucho de nada. Una cosa. Bien. Vamos al día de hoy. Dígame, ¿qué es lo que usted dice ahora que no va a hacer nunca? Igual eso nunca que la misma persona. Ponga donde usted quiera la bolita. ¿Cuánto le queda para eso? Si hasta ahora todas las cosas que dijo que no quería. O sea, ¿se da cuenta de lo que decíamos al principio? ¿Se da cuenta de que usted tiene control sobre su conducta? ¿Se da cuenta que son intentos fallidos de control? Usted está diciendo que está de acuerdo, yo sé que usted es sincero, pero usted se da cuenta que la sinceridad no la alcanza, usted no tiene control sobre sí mismo. Todo lo que dice que no va a hacer, lo termina haciendo, salvo que haya alguna cosa, como pasó por ejemplo cuando empezó todo el problema del SIDA. Muchos por miedo se frenaron y no pasaron adelante, siguieron por lo que estaban haciendo, pero no pasaron adelante con un comportamiento más crónico por miedo. Pero, ¿cuánto duró? En este momento, en Barcelona, estuve seguro que hay un grupo muy importante que trabaja sobre el tema del SIDA. Estudios hechos en las prostitutas de Barcelona, las prostitutas dicen a nosotros, nos ofrecen los hombres pagar el triple por nuestros servicios si aceptamos hacerlo sin preservativo. O sea, que ofrecen, no solamente les piden, bueno, pero cuidémonos de esta manera, sino incluso nos ofrecen pagarnos el doble o el triple si aceptamos hacerlo. ¿Por qué? Por esto, el problema del riesgo. El problema del riesgo es ambivalente. Al principio de una adicción, el riesgo frena. Me da miedo lo que dice. Pero cuando la adicción se arraigó, cuando la persona empieza a perturbarse mentalmente, el riesgo es el excitante. Por eso, vayan a decirle a los jóvenes, no se droguen porque con la misma jeringa, porque eso es muy peligroso, corren el riesgo. Pero si nosotros vamos a la ruleta rusa. No anden a mucha velocidad porque pueden matarse. Si nosotros jugamos justamente a ver quién es el que es capaz de ser más valiente y de arriesgarse más, porque es parte de la cultura de muerte en la que estamos inmersos. El riesgo pasa a tener entonces ya un factor de atracción. Muchísimos, por ejemplo, los voyeristas, los que miran. ¿Por qué el voyerista no mira pornografía? Si mirando pornografía por internet o en una revista, ve mucho más de lo que puede espiar con solamente en la casa de una persona honesta. Pero es el riesgo de hacerla escondida, de jugar con el riesgo. La manzana robada siempre parece más sabrosa que la manzana comprada. Por eso roban manzana, las personas enfermas roban manzana a personas que son ricos. ¿Por qué? Porque el sabor es el riesgo pasa a ser un factor excitante. Y luego el arraigo progresivo. No siempre se da, antes, pero siempre se da. Progresivo significa cada vez el problema es más profundo. Porque la repetición de actos va arraigando más. Bien. Origen de la adicción. Causas remotas, miren, pueden ser muy variables. Estas causas son las que inciden sobre lo que llamé antes el sistema cultural. Estas pueden influir o no influir. Por eso podemos decir que esto puede pasar en las mejores familias, pero normalmente, la inmensa mayoría de las personas con problemas de adicción vienen de familias con disfunción, familias separadas, padres divorciados, no casados, hijos solteros, sobre todo la ausencia del padre. El ambiente sociocultural, los amigos, el ambiente que frecuenta o en la escuela o fuera de la escuela o lo que sea, depende de lo que sea, si son ambientes corruptos, ¿no? Problemas psicológicos, especialmente la neurosis de autocompasión. La persona siempre está quejándose, porque decía antes, los juicios de niños, ¿no? Vivir en una familia, todos están quejando, querían que la persona niña del chico aprenda a quejarse de todo, ¿no? A mí, siempre a mí, nadie me quiere, esto, lo otro, eso genera que uno en algún momento va a buscar consolarse. ¿Con qué? Con un vaso de vino, con un acto de lujuria solitaria, con lo que sea, por problemas de autocompasión, ¿no?
queridos, por eso es tan importante para la curación de una misión el tema del perdón. Dependencia de los estados anímicos, ya mencioné antes, ¿no? El buscar siempre sentirse bien, porque no han sido educados desde pequeños en el tema del sentido del dolor. La ansiedad, donde justamente la adicción a veces es buscada como una sedación, y el desencanto de la realidad, donde la adicción es buscada como un escape, ¿no? Pero estos son causas remotas, pueden estar o no estar. La causa próxima siempre es esta: ceder a la tentación, la primera vez con libertad, y la repetición de hábitos, ¿no? Después, bueno, se puede discutir de cuál es la responsabilidad en cada caso. Eso puede ser muy variable, porque distinto el caso de la adicción en una persona, por ejemplo, que ha sido violada de pequeña, y eso puede generar problemas muy graves, y una persona que se encuentra con libertad en un ambiente. Entonces, eso le puede llevar a cada caso, ¿no? Consecuencias de la adicción. Las consecuencias son numerosas. Hay consecuencias físicas, depende de qué tipo de adicción sea, serán más graves o menos graves, enfermedades, envejecimiento prematuro, heridas, incluso la muerte, ¿no? Psicológicas, ciertamente la pérdida de libertad, que es la más importante de todas, la voluntad debilitada o anulada, sentimiento de culpa, vergüenza, resentimiento, frustración, miedo, trastornos mentales, incluso la locura. Problemas laborales y económicos, la disminución de la capacidad laboral, muchos pierden su trabajo, pérdidas económicas. Sobre la reputación, pérdida de la fama tarde o temprano, porque es difícil que esto pueda mantenerse siempre oculto. Trastornos en la familia, sufrimiento familiar, rupturas, abandono, violencia doméstica, muchos de estos problemas generan todo esto, transmisión de enfermedades, resentimiento, el problema del tiempo. Muchas de estas cosas pueden remediarse. El tema del tiempo es una cosa que no se remedia nunca. El tiempo perdido, la adicción, no se recupera. El tiempo no se puede volver atrás. Tengan en cuenta esto: una persona que dedica 4 horas de su vida a ver internet o pornografía o lo que sea por día, ¿no? Lo cual es muy poco para el adicto, puede pasar 8 o 10 horas por día, y más. Solamente dedicarlo 4 horas por día, esto implica que 60 días al año lo dedica a esto. Miren, muchos niños ven más de 4 horas por día de televisión, son 2 meses del año. Y si fuera la mitad, sería 1 mes. Es impresionante la frustración que sienten los adictos cuando vuelven a la relación, cuando miran para atrás y yo perdí años de mi vida. Me pasé en mi vida dedicándome a más lejos, a buscar un placer, a meterme en esto, sin notar las consecuencias, ¿no? Y legales y sociales, ¿no? Problemas con la justicia, aislamiento, extorsión, robo, todo lo que implica mucha desaparición. Prevención. ¿Qué se podría hacer? Bien. Hay 2 cosas que quiero señalar nada más acá. Normalmente uno tiende a eliminar o disminuir los factores de riesgo. Entonces, cuidar que no se junte con malos amigos, que no vaya a una mala escuela, que no vea cosas malas. Está muy bien. Pero esto, lamentablemente, no siempre es posible. Porque muchas veces nosotros no podemos vigilar todo, y uno no puede tener una cámara oculta ni encerrar a sus hijos, por ejemplo, que pueden ser los hijos, no puede cerrar una habitación y no va a pedir nunca. Por eso, si limitamos que lamentablemente lo que se hace en los mejores casos cuando se hace algo, si se limita todo a eliminar los factores de riesgo, el trabajo muy poco, puede rendir muy poco, de muy poco fruto, e incluso puede ser tiempo perdido. En cambio, lo más importante en este caso, sin descuidar lo anterior, porque es pensar que lo segundo es la solución, sino que no, sin descuidar lo anterior, el tema, lo que tenemos más a mano y más efectivo, es potenciar los factores de protección. Porque existen en la vida las 2 cosas: factores de riesgo y factores de protección de la persona. Este es el trabajar en lo que les decía antes, la base cultural, eso está debajo. Aquí está lo que más podemos hacer en la familia, en la escuela, en la parroquia, etc., ¿no? Cultivar las ideas claras sobre el tema de Dios, del alma, del sentido de la vida, ideas, familia, amor, matrimonio, etc. Luego dar el ejemplo de esta realidad. Luego prestar atención a la persona, dedicar el tiempo que sea necesario para la propia familia, para los propios hijos, para
cónyuge, dedicar el tiempo verdaderamente, ¿no? O sea, no nos damos cuenta, pero la mayoría de las personas que no caen en una adicción es porque quizás sin haberlo premeditado, simplemente porque uno tiene sentido común, ha estado toda la vida potenciando lo que llamamos acá en la reflexión, que es crear un sistema de ideas que la persona piense correctamente en estas ideas claves, de que tenga bien claro lo que es el matrimonio, lo que es la vocación de Dios, lo que es el amor humano, lo que vean un ejemplo de familia unida, que no se hable en la mesa siempre de problemas. La inmensa mayoría de los hijos de los adultos son personas que van a decir, en mi casa todo el tiempo se hablaba de que no hay trabajo, que no alcanza la plata, pero nunca se habló de otro tema por la mesa. Ahí estamos potenciando un drama terrible, ¿no? Bueno, eso es, entonces, en el plano, señalo solamente, podría muchas otras cosas, ¿no? Pero señalo al menos esto que creo que es sumamente importante. Se puede dar, ciertamente, siempre y cuando no se dé legado a un operador tal que se pasó el límite donde la persona ya tiene una psicopatología tan grave que no tenemos progreso. Y esto lamentablemente ocurre muchas veces. Ahora, depende de qué tipo de adicciones sean, algunas se exigen para poder intentar ayudar a la persona. Primero una base de desintoxicación, que es una cuestión médica, ¿no? Sobre todo con las drogas y alcohol. Y luego todo un trabajo en la parte positiva. Para ayudar a una persona hay que ayudarla a buscar un sentido en la vida. Y esto hay que tener en cuenta lo siguiente. Ese sentido lo tiene que buscar la misma persona. No se lo puedo dar. Yo puedo sugerirle o indicarle o abrirle caminos, pero si no lo busca la propia persona, tengo perdido. Yo lo puedo tener muy claro, pero no lo tiene la persona. Entonces tengo que incentivar que la persona busque cuál es el sentido de la vida. Le propongo lo que yo le muestro como la verdad, pero si no la asume propia, ¿no? Luego de buscarlo debe tomar decisiones llenas de sentido y luego debe mantenerlas. Encontrar un sentido y no tomar decisiones llenas de sentido, o sea, en base a eso que dictó, no sirve de nada. Y finalmente el programa que más sirve es el programa, o bien la adaptación del programa que usan Alcohólicos Anónimos, se conoce como los 12 pasos, del cual menciono algunas de los principales puntos, ¿no? En primer lugar, el aceptar la realidad. No se puede curar de una adicción de ninguna otra cosa si la persona no se vuelve realidad, ¿no? Fíjense lo que dice esa frase del costado. La salud mental es el compromiso con la verdad a cualquier costo. Si la persona no está dispuesta a vivir de la verdad, ¿por qué? Porque la persona adicta crea un sistema de mentira, una doble vida que es un sistema de mentira. Hay personas que me han pedido que ayuda por algunas adicciones, yo soy sacerdote nada más, pero bueno, desde mi punto de vista alguna ayuda les puedo prestar. Ahora, yo me convencí de esto, cuando ven a pedir, bueno, empecemos a hablar, yo sé que durante un mes o 2 meses me mienten, yo sé que me mienten. Vamos a hablar, yo no digo nada, yo sé que me entiendo. Yo sé que me están entendiendo. Por eso muchas veces yo voy tomando nota para no olvidarme de las cosas, como lo dice la persona, ¿no? Entonces después, por ejemplo, digo, ¿y usted alguna vez, y no me dice, bueno, alguna vez y digo, bueno, sí, es verdad, pero bueno, espera un momento, vamos a ver. Mire, yo le pregunté esto hace un mes atrás, y le digo, no. Claro, padre, dice, sí, es verdad, tiene razón, bueno, y escúcheme, y tal cosa también hay que saber, si usted hizo esto, no me mienta, si usted hizo esto, seguramente también hizo esto. Y bueno, sí, no, papá, pues mire, fíjese, usted hace un mes y medio, usted me dijo que no había hecho esto. Y sí, tiene razón. Bueno, y tal cosa, bueno, yo le pregunto, ¿y por qué me mintió? Si usted me dice, yo no fui a buscarle, usted me pidió ayuda. ¿Por qué me mintió? Mire, para que sea sincero, yo en ese momento le dije, si le digo al padre, esto es un caso raro, pero si le digo al padre
vida se vuelve un sistema tal que no pueden salir de ella. No pueden salir de ella, ¿no? Bueno, uno tiene que tener paciencia porque sabe que ya se enredó en una cosa que es automática. Es automático. Pero si va trabajando en la esperanza de que después de un tiempo resulta que terminan diciendo todas las cosas, ¿sí? No siempre. Para lo cual la persona tiene que aceptar, identificar su punto realmente enfermizo. Primero aceptar que tiene un problema. El problema más grande que tenemos es que la persona entienda que tiene un problema. No sería un problema. Se me fue un poquito de las manos esto y resulta que pasa 14 horas viendo pornografía por internet. Que sus hijos pequeños ya han encontrado pornografía en su computadora porque ya está la obsesión que después se puede dejar otra imagen presente. Es un caso que me conocí. Y dice que, claro, sí, no, es que estoy, sí, no, entiendo, yo se me fui un poco la mano, estoy desordenado con mi vida, está enfermo. Está enfermo. Su familia está en la miseria y usted tiene trabajo, se gasta el dinero en prostitución. ¿Cómo es que se puede transformar usted? Está enfermo. Si la familia que usted dice que quiere, usted aquí, que la quiere con sinceridad, no es una familia que te abandonó. Usted está dispuesto a dar la vida por su familia, pero se está matando de hambre. Y bueno, con tantas cosas como eso, ¿no? Reconocer cuáles son los problemas, manifestar todos los secretos, realmente reconocer a quién se engañó, reconocer todas las excusas que tiene la gente, que es importante, reconocer que son quejas, que son mentiras, que van elaborando y se van convenciendo a sí mismos. Y aceptar la verdad, ¿no? Que implica también aceptar la verdad sobre uno mismo y rectificar la idea del todo. En segundo lugar, el tema de Dios, al cual lo sabemos que es sumamente claro. Al punto tal de que a veces uno pregunta, ¿y qué pasa a una persona que no cree en Dios? ¿Puede salir de esto? Muy difícilmente. Muy difícilmente. Porque Alcohólicos Anónimos es el segundo paso del cuadro. El segundo paso. Paso claro. Hay un poder de lo alto que se vive de una manera muy amplia para que pueda cualquier persona que reconozca a Dios por darle la oportunidad de que intente solucionar sus problemas, no de Dios en particular, de qué concepción de Dios, qué religión. Pero el hecho es que si no cree en Dios de ninguna manera, casi imposible. No digo que pueda salir, eso puede ser que por otras vías se pueda lograr, pero el tema es confiar en Dios. Y en esto justamente el primer paso, que es uno de los que más podemos ayudar, es rectificar la idea de Dios. La inmensa mayoría de los adictos tienen por ejemplo la concepción que tienen totalmente falsa. En primer lugar, Dios no es padre para ellos. No entienden la paternidad de Dios. Muchas veces porque no tienen clara la paternidad humana. Ellos no han tenido mala experiencia de su padre, a veces porque les ha tocado un padre con problemas, otras veces porque su padre ha sido bueno, pero ellos no lo entendieron. No siempre el padre ha sido malo. Pero la idea que se formó en su padre era otras cosas, y eso puede influir terriblemente en este problema. El rectificar la idea de Dios es abandonarse a Dios. Si lo primero no se pregunta. Luego, bueno, todo el tema de la conciencia, examinar bien la conciencia, identificar, pasarlo por arriba de la realidad, porque muchas de estas personas no van a exagerar, van a ver peor de lo que son. Quebrar el aislamiento, son personas aisladas, necesitan hablarlo, lo ideal siempre es un grupo que lo apoye, como más Alcohólicos Anónimos, pero por lo menos a otra persona, un profesional, un sacerdote, una persona amiga, con muchísima prudencia, y depende de qué adicción sea, ¿no? Algunos lo pueden hacer con una persona y otros lo pueden hacer con otra, ¿no? El perdonar y que es el tema clave que yo lo mencioné antes, ¿no? Porque acá hay muchísimos rencores de base. Y reestructurar luego la personalidad, que implica la creación de virtudes, el ordenar la vida, cambiar el sistema, dijimos que era un problema de conducta, un sistema de vida, ¿no? El reparar, no basta solamente el examinar la conciencia, identificar los errores, sino el reparar, porque una persona adicta con culpas y culpas va a producir muchos daños. Dolores, sufrimientos, angustias de su familia, preocupaciones, ha perdido dinero,
reparar en la medida de lo posible, esa persona nunca terminará en solucionar el problema. No siempre se puede parar, hay cosas que no se pueden parar. Pero el haber hecho un intento de hacerlo es lo que sí ha recibido tal código satánico lo ve con una dice, cuando la persona ve que intenta reparar recién ahí, como que ve que, bueno, realmente ahora empezó a cambiar la cosa. Y después todo el trabajo de perseverancia y al código satánico añade algo más, que es tratar de ayudarnos. Sobre todo si ideal, personas que tienen unos problemas, eso es lo que les permite a ellos mantenerse firmes en ese tema, ¿no? Conclusión. Las adicciones son una realidad trágica y realmente lacerante que hiere nuestra sociedad y cada vez más cerca, ¿no? Pero es un tema que nosotros no podemos ignorar porque es el tema que tenemos en la escuela, en la parroquia, en nuestra parte, ¿no? Y hay que afrontarlo con la fuerza que nos da a nosotros la esperanza cristiana. Pues es sumamente difícil, pero la esperanza que nos da la fuerza de Dios nos alienta a poder enfrentarlo con lo que podemos, ¿no? Debemos tener una confianza ilimitada en Dios que es todopoderoso para hacer luz donde nosotros somos incapaces de hacer luz. Y muchas veces, aunque todo el mundo dé por perdido algo, el hecho de la confianza en Dios de pronto abre puertas que incluso la experiencia humana las ha cerrado. La adicción es una cárcel terrible, pero es una cárcel a la que el hombre puede negarse a entrar, una cosa importante y lo que tenemos que tratar de hacer nosotros, y de que hagan lo que ha caído en esto, y una cárcel de la que el hombre puede escaparse a pesar de haber tropezado, sobre todo con la ayuda de Dios y confiando en algo que el doctor, el psiquiatra mío, el doctor Víctor Frank señalaba, y que llama, por esta hermosa expresión, la increíble obstinación de Espíritu. La fuerza que Dios ha puesto en la libertad humana es tal de que una persona que parece destruida y postrada, incluso él dice, yo como médico he desahuciado psíquicamente a la persona y de pronto le evitó levantarse cuando encontró un motivo para hacerlo. Un motivo para hacerlo. Recuerden que el doctor Frank, que no lo sabe, es uno de los sobrevivientes de Auschwitz, de los campos de concentración. Él vio morirse a su familia. Y justamente empezó a estudiar eso de por qué personas débiles sobrevivieron y personas fuertes sucumbieron. Y dice, el problema no era la fuerza física, sino unos tenían un motivo y los otros ya habían perdido los motivos. Y a raíz de eso empieza lo que de costumbre la logoterapia había empezado con eso, pero después perfeccionaron lo que se llama la logoterapia y su terapia de trabajo sobre todo, ¿no? Y con eso terminamos a ver esta primera. Teníamos un asistente por ahí pasando con papelitos para hacer unas preguntas. Ya tenemos la primera, que la vamos dando de tiempo. Todos tenemos. Hay padres que no le niegan nada a sus hijos. ¿Eso dispone a las adicciones? Hay padres que no le niegan nada a sus hijos. ¿Eso dispone a las adicciones? Es lo que mencioné al principio, ¿no? En ese mundo cultural de dependencias, a los hijos los están criando justamente incluso con la peor de todas, que es la dependencia de sus emociones, ¿no? El capricho, de sentirse bien por tener todo lo que ellos buscan, es la que más directamente predispone a la adicción. Pero es como causas de moda, es positivo, ¿no? Digamos siempre que aquí es lo peor que puedo hacer es no negarle nada a su hijo. Digo, hay que saber negar con prudencia, como saber dar con prudencia. Una segunda. En el caso de un adicto converso, ¿cuáles serían los indicadores para saber que realmente van en un buen camino? En un buen camino, que realmente cambian. Y el hecho, digamos, de atarse a ese régimen de vida que él tiene que forjar, eso es lo que mencioné antes, un cambio de conducta, el perseverar y sobre todo el mantenerse abierto.
Es muy importante que la persona, cuando ha roto ese aislamiento que es propio de toda adicción, después lo mantenga sistemáticamente. O sea, él tiene que abrir el alma, porque lo que anula, los disparadores siempre van a estar presentes, pero lo que anula todo eso es el hecho de que la persona esté, cuando se nota en una situación más vulnerable, inmediatamente pierde. De hecho, por ejemplo, algunos grupos, alcohólicos anónimos, grupos sexuales anónimos, incluso hasta ensaya situaciones de estas. Por ejemplo, la persona siempre tiene una persona que hace de mentor, la persona que lo guía particularmente, ensaya entonces de llamarlo intempestivamente en cualquier momento. Porque si no, después empiezan a decir, no, como lo veo, estoy muy tentado, me siento medio mal, muy ansioso, pero no lo voy a prestar ahora, no le hago la gente, y cuando el otro le ha dicho, yo como mi teléfono está al lado mío, me tenés que llamar, aunque sea a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, cuando sea, aunque yo esté en el trabajo, aunque esté en esto, pero entonces, para evitar ese tipo de cosas, justamente, hasta ensayan en los momentos, ¿no? Esas llamadas intempestivas, esas situaciones de crisis, para que después la persona, si hicimos los ensayos, me llamaste a las 4 de la mañana para hacer un ensayo, ¿no? Como qué excusa tenemos, llamarlo de situación seria. Eso es claro, ¿no? Cuando entonces una persona que empezó a trabajar, empieza a pasar el tiempo y ya no viene, ya deja la pereza, no, me siento muy bien, por eso pensé que no era tan necesario. Eso es muy malicioso, muy malicioso. Quizás no está en una lección, pero en cualquier momento, o sea, está fallando la prudencia de esta persona. Un adicto, un enfermo, tiene que saber de que no puede confiarse de que se siente bien. Porque esto puede en cualquier momento irrumpir en su vida. Hago una pregunta, un comentario. Dice, vivimos en una comunidad muy pequeña. Los padres vivimos preocupados por la droga, pero no podemos hablar o denunciar por miedo. Debemos quedar como espectadores. No deben hacerlo, le dijimos que están siendo dependientes en el primero de los sentidos, ¿no? De la aprobación de los demás, del temor, del que dirán. Uno tiene que hablar. El temor, ¿cuál puede ser? Que no se escuchen. Hace lo que puede, ¿no? De hecho, lo hacen muchos. No se puede vincular en eso. Que digan, no, que no van a hacer nada porque yo denuncio, porque yo hablo. Es cierto, depende de mí. Eso es lo que estaba diciendo. Por lo menos se puede hacer. ¿Lo están haciendo con esto? ¿No? De alguna manera. Pero eso es una frase, en definitiva, si alguien piensa así, eso es una derrota. Eso es una derrota. ¿Qué pasa con esas personas que tienen más de una adicción? Y simplemente que están con un problema más grave que tienen una sola adicción, pero se trabaja de la misma manera. Las adicciones, según los expertos, se trabajan aisladamente. Es decir, si uno tiene dos adicciones, el alcohol y el sexo, se trabaja la adicción al alcohol y la adicción al sexo. O sea, si uno trabaja en una, no se va a solucionar la otra, por eso no es, ¿no? Hay que trabajar las dos cosas porque hay que transformar todos esos rituales que ha aprendido la persona, que son distintos de educación, ¿no? Incluso porque, por ejemplo, el fenómeno, justamente el caso del alcohol, uno que yo mencioné, cuál era, cuando dije que hay una excepción que actúa de una manera distinta. Todas las demás adicciones siempre necesitan más para producir el mismo efecto. El alcohol, en cambio, llega un momento en el cual, o menos, se produce el mismo peores efectos, ¿no? Por eso decimos que cuando una persona es sumamente alcohólica pisa un corcho y ya se emborracha, porque ya con poco, y porque el deterioro físico que ha producido esa sustancia, muy particular, actúa de una manera muy particular en el orden químico, ¿no? Del cerebro, la persona con poco es una sustancia. Entonces, fíjense que las cosas va a tener cosas distintas, porque por un lado, con muy poco, ya la persona entra en todo un problema adictivo, y en la otra necesita cada vez más. Tiene esa condición. Si una persona vuelve a una adicción y ya fue tratada, ¿se puede volver a tratar? Sí, todas las veces es necesario. ¿Con otro método? Y bueno, sí, depende, sí, o sea, depende de intentar,
¿Puede ser hereditario la adicción, el alcoholismo o el entorno familiar? No, lo que puede haber es una predisposición, ¿no? Una predisposición. O sea, la adicción ya implica un comportamiento, evidentemente que depende de lo que sea, pero en el caso del alcohol, madres alcohólicas, que consumen durante la gestación de sus hijos, pueden transmitir una enfermedad, pero no propiamente hablando de la adicción, sino una propensión a eso. Pues sería más que nada ese caso, ¿no? Lo que suele adicción es un comportamiento de alguna manera, ¿no? Pero tanto eso como el entorno familiar puede predisponer con una predisposición más cercana, más lejana, según sea el caso. Poner demasiados límites y ejercer control sobre los hijos puede ser un disparador para las adicciones. No sé si propiamente un disparador, puede ser un error en la educación, y un error en la educación puede ser un disparador en la adicción, pero no necesariamente. Los límites tienen que ser los adecuados. ¿Por qué? Porque la educación es educación de la libertad. La educación no es coacción de la libertad, es la educación de la libertad. Entonces uno tiene que poner límites, pero no va a educar poniendo límites solamente. Sino que la educación apunta a otra cosa, apunta por ejemplo a comprender los límites. No es poner límites. Si yo no lo dejo salir a mi hijo después de las 10 de la noche, bueno, ¿qué voy a lograr? Que no salga después de las 10 de la noche. Pero logré educarlo. O sea, él entendió por qué. ¿Entendió por qué? Si no entendió por qué, no entendió. Entonces eso va a durar hasta que el hijo primero sepa cómo abrir la ventana. O hasta que se vaya de la casa. No es el límite por sí mismo, sino la comprensión del límite de modo que sea asumida por la libertad porque es algo bueno para mí. Lo cual implica un mucho mayor esfuerzo por parte de los padres que simplemente por el límite. No es el límite solo, sino la educación del límite. Y por eso un padre que pone algunos límites esenciales y claves, pero que educa a sus hijos haciéndole comprender el valor de esos límites, ya no hace falta que le ponga otro. El hijo solo ya entiende y empieza a aplicar lo que él ha asumido respecto de estos límites, por ejemplo, el respeto a la mesa, el respeto a la forma de hablar, pues esos límites, que entienda por qué debe hablar bien, por qué debe comportarse educadamente, por qué tiene que ser respetuoso, por qué tiene que amar a Dios, por qué debe cuidar a sus hermanos, pero distintas cosas. Esos límites ya hacen que él después se imponga a los otros. Entonces no hace falta que le ponga un código de 500 páginas con todas las cosas que tiene que hacer en la vida, sino que le indicó 10 cosas esenciales y el hijo las va a aplicar a todo lo que lea. Esto ya no me huele bien, y entonces va a tener esa educación de la libertad. Uno tiene que educar la prudencia. No puede explicarle a una persona todos los posibles casos que se le puede presentar en la vida, sino que le tiene que dar el principio y darle algunos casos de ejemplo. Después él, teniendo el principio asumido, lo aplicará a los distintos casos que suceden. ¿Qué pasa cuando uno no encuentra sentido en la vida? Y que va a caer en una adicción o en un suicidio, ¿no? Me pasa que va a ser buena la evolución. Eso es la perspectiva que puede plantearse, ¿no? Si la vida no tiene sentido, uno normalmente la abandona, ¿no? Uno podría plantearse lo mismo. ¿Qué pasa con una persona que no le encuentra sentido a la película que está viendo? Apaga la televisión o se va, ¿no? ¿Qué pasa con una persona que no le encuentra sentido, no sé, a las vacaciones que está tomando? Y la corte se vuelve, como pasa con algunos que son adictos al trabajo. Existe eso, aunque no sea la mayoría de las personas. Y se van de vacaciones, los 5 días se comen las manos porque ellos no saben descansar, no saben rezar, no saben leer, no saben hacer nada, están sentados en una silla así. 2 días que miraron la montaña de Roma, y si la montaña empieza a bailar delante de mí, no estoy más aburrido. Con la vida pasa lo mismo, si no le encuentro sentido a la vida, la abandono. La abandono por mirar el corte, no se olvida, la abandono la droga, la abandono por dentro, la abandono por dentro. O me dejo. Pero dentro
encima. ¿Qué se debe hacer con una persona que no se reconoce como él? Rezar por ella muchísimo y después seguir, después rodearla de cariño a medida que se pueda para preparar el momento que confíe en uno para poder tocar ese tema y con mucha prudencia ir buscando la vuelta para ver en qué momento se le puede decir. Algunos no lo aceptan nunca y tampoco puede ser nunca su problema. Pero algunos en un momento ceden, porque uno cede al amor. Y tenemos muchos casos de personas, por ejemplo, que no reconocen su problema, pero ven tan preocupado a la hija o al hijo que le pide por favor que se deje entrar y digo, mirar, por no verlo sufrir lo hace. Y entonces después ya entrado en un lugar donde llega a ver las cosas, un grupo de alcohólicos anónimos termina reconociendo. Por eso, por ejemplo, mujeres esposas de alcohólicos empiezan normalmente a ellas al grupo de alcohólicos anónimos. A veces va a un año entero para entender el problema, para saber cómo tienen que tratar a su marido, esperar el momento, y bueno, después quizá en un momento de esposo dice, bueno, también, por vos voy a ir a una repisa y ahora ir a una chama. Porque se esperaba otra cosa, porque pensaba que se iba a sentir avergonzado y esto al revés. Entonces, es lo que se puede hacer, ¿no? Una persona adicta, al darse cuenta que perdía todo, dice que va a dejar su adicción. ¿Puedo tener alguna certeza de su palabra o no me doy cuenta? No, podemos tener certeza de que está siendo sincero, eso sí, porque muchas personas son sinceras. Ahora, de que eso lo hace si es verdaderamente adicto y lo va a dejar solo, y normalmente la experiencia de las personas que trabajan con eso es adicto, si no es saludable, no puede salir. Ahora, yo, en muchos casos, no dudaría de la sinceridad de la persona. Lo que pasa es que esta persona no ve la realidad. El miope, cuando un miope sin lente me dice que ahí no hay nada, yo le creo que es sincero, pero le creo que no hay nada. Yo le creo que no me está mintiendo, él no ve nada. ¿No? Pero sí hay algo. Entonces yo sé que es sincero, pero al mismo tiempo no es el camino. Saco un mirado. O a una persona con una voluntad particularmente excepcional. No vamos a hacer nunca principios universales, pero resulta que la persona salió sola. Ahora, no es el caso. Menos cuando hay adicción a sustancias, ¿no? ¿De qué temperamentos son los más propensos a las adicciones? No sé si se puede hablar de temperamento, pero si hablamos, y quizás los que tengan más propensión a la melancolía, porque ahí se puede fácilmente instalar estados de autocompasión, estados de angustia, de tristeza, que se pueden hacer crónicos, cuando empiezan a buscarse la vida falsa, ¿no? Pero se puede conseguir. El problema de las adicciones se da en todas las clases sociales, incluso a veces más en las clases, adicciones más graves, en las clases sociales medias y altas, en las clases bajas. Se da en varones y mujeres. Lo que varía no es más en mujeres que varones, más en varones que no. Hay algunas adicciones que se dan más en varones que en mujeres y otras adicciones que se dan más en mujeres que varones. Pero las adicciones golpean casi por igual, ¿no? En su conjunto, a varones y mujeres, ¿no? Quizá unos tienen más oportunidad de caer en ellas que otros, pero es solo por las oportunidades, no porque sea uno más fuerte que otro, ¿no? Y en todas las temperamentos, en todas las edades. Usted dijo que el adicto siempre tenía una red de mentiras. Y si él durante muchos años se tomó un hábito, ¿se puede romper ese hábito de mentir por lo menos? Es lo más difícil. Quizá el punto más difícil para ayudar a un adicto es que él salga de la doble vida que ha creado. Lo que pasa es que todo dependerá también un poco de la formación religiosa que tenga una persona. Quizá una persona que todavía no ha tenido una formación seria, por ahí tiene más de sabio para poder enfrentar eso, ¿no? Pero la parte más difícil es dejar de mentir. Dejar de mentirse a sí mismo. Porque ese está mintiendo. Y después dejar de mentir.
uno habla, cuenta su vida, llegó uno nuevo, primera vez, la segunda vez cuenta un poco su vida, pues se para uno y dice, mira hermano, yo tuve el mismo problema que tenés vos, a mí me pasó así que, entre otras cosas lo que te puedo decir es esto, siempre lo hacen, pero no lo he escuchado. Una de las cosas que yo sé es esta, todos nosotros pensamos que usted dice mentira. Vos tenés muchos problemas. ¿Cuántos perros que el día asumen? Decir la verdad, vos tenés mucho más que hacer, ¿no? Cuando yo vi también decía que hace un mes que no había tomado y había tomado 5 minutos de ellos tienen la protección, se sienten totalmente desnudos. Es un espejo. Por eso es tan importante que se una ayuda y adicto, a un ex adicto. Incluso muchos adictos nunca hablan de que son ex adictos. Quiero decir, soy un adicto de por vida, sobre todo los abuelos tienen claro eso, porque ellos dicen, yo tengo la enfermedad conmigo. Si yo me descuido, el día que diga, bueno, esto es una fiesta especial, y vemos por qué, yo sé que ese día yo quiero sacar de vuelta. Eso no es que esto se acabó, yo puedo darme el lujo de hacer esto como alguien que nunca lo hizo. Bueno, eso no es perdonable, ¿no? Pero es la parte más difícil, ¿no? La familia corre un riesgo con un adicto en la familia. ¿Qué se hace con ellos? ¿Hay que aislarlo? No, de ninguna manera. Claro que corre riesgos. Toda familia que tiene un adicto en la familia tiene riesgo de sufrir, incluso hasta de quebrarse la familia, ¿no? Depende de quién sea el adicto. Si un hijo es una cosa, si es el esposo o la esposa es otra cosa, ¿no? Pero nunca hay que dejarlo. Justamente lo que hay que hacer es ayudarlo. Muchas veces una persona se ha vuelto adicta porque ha estado aislada en la familia. No va a ser la solución justamente lo que llevó o lo que es uno de los desencadenantes de este problema, ¿no? Al contrario, a veces el motivo por el cual la persona puede llegar a salir de eso es que la familia empezó a interesarse por él, ¿no? Sin caer en otro problema muy serio que es la codependencia, es decir, hacer que el adicto es el que marque el ritmo de toda la familia. Porque entonces ahí se crea otro problema, que es toda la familia está marcando al ritmo de él, entonces resulta que está permitiendo entrenar a los demás sin que tomen nada, ¿no? Entonces es un equilibrio muy importante, pero no es la solución, todo lo contrario. ¿Qué se hace con la persona adicta que dice que los demás son los enfermos y no el mismo? Lo que dije antes, ¿no? Una persona que no reconoce su problema, simplemente una racionalización. Eso es una de las excusas, racionalizaciones, intentar mostrarle los motivos de su vida y esperar, digamos, que la persona quiera reconocer. Uno no lo reconoce nunca, por eso tampoco solucionamos su problema. ¿Por qué algunos padres creemos que el control de nuestros hijos en sus salidas nocturnas, fiestas, entretenimiento, etc., delegamos la responsabilidad y control a la policía, inspectores y jueces de familia cuando es algo que nos corresponde a nosotros? Por un principio equivocado de educación, ¿no? Pues ya lo dije antes, justamente no es el control exclusivo de que no son los límites los que por sí solos producen ningún beneficio educativo en la persona, ¿no? Sino que es otra cosa, que es el interesarse por los hijos. Hay que saber perder, saber dedicar tiempo. ¿Qué significa? Tiempo para estar con los hijos, o antes entre sí, estar y hablar. Y hablar de temas importantes. A veces en la familia se habla de muchas cosas, pero nunca se habla de temas importantes. No se habla del sentido de la vida, no se habla de la religión, no se habla de Dios, no se habla de los verdaderos valores, no se habla del alma, no se habla del matrimonio, no se prepara a los hijos que se van a casar, nunca en la familia se habla de el matrimonio, se vive el matrimonio, no se les explica. ¿Y dónde lo aprenden? Lo aprenden de los amigos. Lo que es el noviazgo, lo que es la vocación incluso consagrada, para que los hijos tengan libertad de saber a qué los puede llamar Dios, a una cosa o a otra, ¿no? Si no se habla de los temas
no se consigue nada. Y la policía no va a hacer nada por nosotros que nosotros no podemos hacer. Lo que podrá hacer es simplemente separarlos si se están peleando, ¿no? O ponerle una multa por exceso de velocidad. Eso no educa a nadie. Eso no educa. Esto creo que Obama le ha respondido. Dice, puede ser una persona que ha sido alcohólica y que ha terminado internada por afectación a la causa de esto, deje de tomar. Por ese motivo solo, bueno, depende de ese motivo, pero si es cuando usa la palabra alcohólica, está hablando de una enfermedad. El alcoholismo es una enfermedad. Otra cosa es una persona que se emborracha y que todavía no depende químicamente su cuerpo del alcohol. Si es alcohólica y eso solo no se va a ir con un acto de voluntad. En un caso súper excepcional, casi milagroso, necesitará, si es un alcohólico, necesita desintoxicación normalmente, que es un proceso médico, ¿no? Entonces no es que va a salir solo de eso. Y la última pregunta, precisamente nos lleva al tema más importante. ¿Cómo causar el adicto cuando Dios no es tenido en cuenta por él? ¿Cómo llegarlo a él? Y empezar a hablar de Dios, rezar por él, sobre todo plantearle adecuadamente la idea de la paternidad divina. Es el tema clave. Hay dos o tres cosas que a un adicto sí o sí, todas personas, ¿no? A unos para prevenirlos y a otros para intentar ayudarlos cuando ya tienen el problema. Dos o tres ideas que hay que trabajar muy adecuadamente. Como el sentido del dolor de la vida. El sentido del dolor de la vida. Si no tiene sentido el dolor, si no sabe el valor positivo que tiene el aceptar los propios límites, los propios fracasos, la propia enfermedad, no se podrá nunca prevenir a una persona que caiga en su propia enfermedad. En primer lugar, es el sentido del dolor, ¿no? La pedagogía del dolor. El dolor cumple la función de nuestra vida. Por eso Jesucristo muere en la cruz, ¿no? Y por eso Jesucristo nos habla de que todos tenemos una cruz y nos invita a cargar con esa cruz. Si uno entonces, la cruz es un mal, exclusivamente un mal, va a intentar huir de ella. Y va a caer en lo que sea para volver a Dios. Entonces, el dolor tiene un sentido redentor, un sentido de purgación, un sentido de perfección. Por eso, pero miren, lo dice el dicho popular, ya golpes se hacen los hombres. Que esos golpes que uno recibe en la vida forman parte del proceso de maduración. Muchas veces nuestras enfermedades, nuestros límites, los problemas que hemos tenido, las enfermedades de los que amamos, la muerte de los que amamos, es lo que ellos modelando bien nuestra vida. Uno si lo encara mal, eso nos destruye. Pero si lo encara bien, uno va madurando. Va entendiendo la precariedad de la vida, va entendiendo el sentido de una etapa, de nuestra existencia, que también es una etapa, no es definitivo. Va entendiendo los límites, va entendiendo el motivo del pecado, porque el motivo del dolor fue producido por el hombre y produce el pecado, ¿no? Bien, entonces el tema del sentido del dolor. El segundo lugar, el sentido de Dios, particularmente de la paternidad divina, ¿no? Fuente de toda paternidad. Quienes no entienden la paternidad divina es difícil porque son buenos padres, porque toda paternidad se deriva de la paternidad divina. Si yo no entiendo lo que es Dios para conmigo como padre, ¿cómo puedo ser padre? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Si no es una participación de eso que veo de Dios hacia mí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Y sobre todo lo que no entiendo es lo que soy yo para Dios. Solo quien entiende lo que es la paternidad divina entiende lo que es la dirección. Por lo tanto, entiende su propia dignidad como hijo de Dios, como fuente de toda la obra divina. Entonces, esos temas son claves. Por eso hay que empezar, ¿no? Para el tema educativo, por eso hay que empezar. Y esto tiene que estar presente incluso en la escuela, no solo en la familia, sino en la escuela. Por eso, una escuela que no tenga ningún principio, donde esté prohibido tocar estos temas del ángulo de Dios, está presentado. Porque estos son temas humanos, no son temas religiosos, son temas humanos, son parte constitutiva de la persona. El hombre es animal religioso, además de animal racional, es animal religioso, como es animal político, es animal social. El tema de relacionarse socialmente no es un pegote, no es algunos algún día se van a relacionar
Si no se va a relacionar con nadie, es un animal salvaje. El hombre es animal social, el hombre es animal racional, el hombre es animal religioso, o sea, el sentido religioso forma parte de él. Si yo no educo el sentido religioso en todos los ámbitos educativos, familia, escuela y universidad, lo que yo estoy permitiendo es que ese sentido religioso se desvincule de la realidad y termine causando otra cosa. Se va a vincular a la magia, al satanismo, a la secta, a algo, porque es religioso. Es religioso. Entonces no va a creer en Dios, pero va a terminar siendo cualquier cosa, ¿no? En otro orden de cosas. Por eso es un factor educativo, ¿no? Y fundamental. Hay que romper el sistema de mentiras. Es muy habitual en los jóvenes, cuando tenemos el tema del encierro, en los adolescentes sobre todo. ¿Cómo se maneja? Miren, apagando la computadora y la televisión, en la medida de lo posible. O sea, es fundamental para el joven el contacto con la realidad. Estas cosas son muy útiles, que son instrumentos, no son lo que debe ser en la vida. Entonces, el aislamiento se empieza a romper cuando uno enseña a romper el aislamiento. Es decir, si el joven de la familia, el estar en familia es sentarse a comer viendo la televisión, o después estar toda la noche viendo un programa de televisión, donde se todos juntos en familia, están aislados. Son 5 personas aisladas, sentadas en la misma sala. Eso es una familia que está viendo televisión. Entonces hay que aprender a pagar el televisor y ponerse a hablar de otra cosa en algún momento. Y si quieren, vean la noticia, vean alguna cosa buena, apáguenla y hablen aunque sea de eso, para sacar por lo menos una conclusión moral sobre esas cosas. Pero el aislamiento se empieza a romper en la familia cuando la familia empieza a hablar más en sí. A partir de ese momento ya ahí se está dando tiempo, ¿no? Para que se está dando. Bueno, muy bien, padre, por el aplauso. Tiempo en las ocupaciones y invitamos a todos los presentes a seguir participando de esta serie de conferencias que Dios mediante las retomaremos en el mes de marzo con una seguidilla de 20 días de separación una de la otra, un programa armado que hemos preparado para el año que viene sobre temas similares. Así que ya sean un poco descansores de este tipo de trabajo para poder llegar a más personas. Les pido ese compromiso. Los mails que han dejado van a servir para avisar de las distintas cosas que nos están organizando, en bien de nuestros hijos, en bien de la familia, en bien del ambiente donde nos toca trabajar y donde tenemos también que rendir cuenta de Dios. Llevamos una oración de acción de gracias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros